Hoy creo que es el último día que me tocará estar aquí al frente del programa sola, porque mañana ya vuelve nuestro querido Diego Marini también para formar parte de esta dupla. Lo extrañamos bastante, él se tomó unas merecidas vacaciones y tenemos que continuar hablando un poco de toda esta realidad que nos afecta como país. Parece muy lejana la palabra corrupción, pero una vez que la corrupción afecta directamente a nuestras vidas, es que nos damos cuenta, en este caso, de cómo puede llegar a cambiar no solamente la realidad social de todo un país, también las vidas de millones de paraguayos y paraguayas. Por eso iniciábamos con este material, porque nos caía la ficha ayer que según una organización internacional de transparencia, nuevamente volvimos a caer en el ranking, en este caso de corrupción. Allí estamos observando la calificación por un lado de Paraguay, 24 de 100, siendo 100 la mayor cantidad de puntos que puede llegar a alcanzar un país que no es corrupto. Nosotros estamos en 24, hemos bajado 4 puntos en comparación al 2023. Estos datos se hacen en base al 2024, se analizan diferentes fuentes, desde fuentes internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también representantes de diversos sectores de la ciudadanía paraguaya y otros organismos más. Y esto nos hace ver que en los últimos años nuevamente se registra una caída y somos el segundo país más corrupto de Sudamérica, el quinto en toda América, y sí, a nivel mundial ocupamos unos lugares más abajo en definitiva, y llegamos a alcanzar el puesto 149 de 180, recordando que los últimos países son los peores calificados en este ranking. De eso queremos hablar, de corrupción, de cómo está nuestro país en un momento sumamente sensible también sobre este tema. Por eso ya queremos saludar a la ex senadora Katia González, que nos acompaña. ¿Cómo le va, Katia? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, Fer, y a toda tu audiencia también. Un tema súper interesante, porque si ponemos un poco y traducimos este ranking en una libreta de escuela, entonces tenemos que nosotros estamos aplazados. Si una libreta que tiene del 1 al 10, donde 10 es sobresaliente y 0 es aplazado, nosotros apenas tenemos 2. Es decir, estamos aplazados en una materia que es sumamente delicada, pero hay que poner en un contexto. ¿Qué significa un país que tiene una nota 2? Sí. Una nota súper aplazada, que tiene que repetir el grado. Eso significa muchas cosas para nuestro país. En primer lugar, significa que nadie va a venir a invertir en nuestro país. Sí. A pesar de los esfuerzos que hace nuestro presidente viajero ahí y cuenta en el mundo, la gente se le ríe, porque los verdaderos inversionistas toman en cuenta estas calificadoras para ver si un país es seguro o no. Y nosotros estamos aplazados. ¿Y cuáles son los puntos focales que señala el informe? En primer lugar, la infiltración de nuestras instituciones por el crimen organizado. Que eso que parecía un mito del Pombero y del Yacyretá, en estas últimas semanas, en estos 9 días, hemos visto que es realidad. Como por WhatsApp, ni siquiera es una inteligencia o una ingeniería para mensajes cifrados, así mismo, sino que estamos hablando de que personas que ocupaban altos cargos gerenciales por WhatsApp manejaban expedientes que tienen que ver justamente con el crimen de frontera, poniendo en riesgo a operadores de justicia valientes como Marcelo Pecci, donde hoy vimos que en realidad si tendríamos que describir sus autores morales, advertimos que mucha gente es autor moral del asesinato de Pecci. En estos chats lo revelamos, cómo él era digamos, la persona que era indescifrable, la que no era accesible. Que era hasta que Argel, más o menos. Era Argel, ¿verdad? Utilizaban en realidad un calificativo en guaraní, que es muy común para aquellas personas que marcan una distancia en su trabajo profesional. Entonces, esto es lo que nos trae atraso. Y el atraso es falta de oportunidades. El atraso significa que vos, doña, don, que estás en tu casa, no vas a tener nunca un transporte público digno, no vas a tener oportunidades para trabajar, sino que cada vez tu trabajo va a estar más precarizado. ¿Por qué eso? O sea, eso es que muchas veces cuesta como que bajar a tierra. La palabra corrupción parece estar muy lejana de la realidad del día a día de ese trabajador que espera horas, que espera en la oscuridad, que es asaltado.
Pero ¿cómo podemos acercar ese concepto, Katia? Y únicamente bajando a tierra los conceptos. La corrupción no dice nada si es que nosotros no logramos que la gente se empodere del concepto y que vea esto realmente como sinónimo de su atraso. ¿Cómo nos afecta? Como sinónimo de tu heladera vacía, don y doña. Porque en un país que no tiene, digamos, las condiciones para ir progresando y que cada uno de nosotros pueda desarrollar su proyecto de vida. Algunos serán estudiantes, otros serán trabajadores, otros serán amas de casa, pero todos necesitamos seguridad para poder ir progresando. Esos emprendedores que hoy están manejando un Uber y sin embargo a la noche son asaltados, se debe al grado, digamos, de corrupción que hay, porque ese grado de corrupción es sinónimo que en lugar de que las fuerzas del orden y de seguridad, que la policía en síntesis esté ocupada de brindarte seguridad, haya sido que ellos están negociando y están viendo cómo van a abrir las rutas del narcotráfico, ellos están ocupados en cómo van a transar con los narcotraficantes, cómo van a hacer, exacto, están cobrando un salario como lo hacía esta jueza, Sadi López, que renunció. Sí. Todo el pueblo paraguayo le va a pagar a Sadi López mensualmente una jubilación de 19 millones de guaraníes. Estuvo 30 años ganando un promedio similar en la función pública y en lugar de ser empleada del pueblo, además de ganar ese salario, era empleada del narcotráfico. O sea que tenía un doble ingreso para no hacer la función que le correspondía. Y eso es lo que tenemos que entender, que esa heladera vacía que hoy abrimos, que el hecho de que vos, doña, don, te tengas que ir al supermercado y pagues un 38% más por el precio de la carne, que vos comprabas tu batata, doña, en enero de este año nomás, al comienzo comprabas por 10.000 guaraníes el kilo. Hoy ya estás comprando por 13.500 guaraníes. El arroz comprabas a un precio más bajo de lo que hoy estás comprando con tu mismo sueldo. ¿Por qué? Porque hay corrupción en nuestro país. Ahora, viendo un poquito de ese análisis y yendo hasta más lejos, tenemos parte de lo que decía, estábamos hoy en comunicación con Ezequiel Santagada y él analizaba desde el aspecto que vos mencionabas primero, Katia, que era la cuestión de la inversión, de la plata que nos puede llegar a entrar de afuera si es que mostramos una imagen de país serio directamente. Y queremos compartir, tenemos la entrevista que le hacíamos vía Zoom al abogado Ezequiel Santagada, que nos explicaba un poquito en qué parte estamos parados. Porque él decía, estamos peor o estamos igual de mal que hace 10 años en el 2015, cuando ni siquiera teníamos ley de acceso a la información pública. Vamos a escuchar lo que decía el abogado. Tenemos ahí el Zoom para compartir con él. 2014 a 2016 Paraguay había mejorado 6 puntos, lo cual es algo significativo. En este último año bajó 4. Esto implica que bueno, no se han hecho, o en realidad los esfuerzos que se han hecho para combatir la corrupción no han sido efectivos, ¿no? Porque se percibe que hay más corrupción que antes. Pero en todas las calificadoras siguen mencionando que el punto débil, digamos, el lastre que tiene Paraguay, la mochila de plomo, es la institucionalidad relativamente débil y los altos índices de corrupción. Y estos dos índices influyen directamente en la elaboración de las matrices que tienen en cuenta las calificadoras de riesgo. Esto no es una buena noticia para el país. Este índice es un prerequisito, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que el país pegue un salto importante en la inversión extranjera directa y por lo tanto en el crecimiento de su economía y un mayor empleo de mejor calidad para la población, ¿no? No es que por esto no se va a alcanzar el grado de inversión, pero sí es una señal que no ayuda. Bueno, ahí explicaba claramente, él decía, es uno, no es un índice, el principal que se tiene en cuenta, pero este índice de percepción de la corrupción que conocemos hoy, que nuevamente nos ubica mal como país, es uno de los índices que se tiene en cuenta cuando a un país se le va a dar grado de inversión o no. Sí, efectivamente. Y esto también parece muy lejano, que es lo que es el grado de inversión, ¿verdad? Esto le interesa a la gente que tiene plata nomás. Y la verdad es que no es así. Debería interesarnos a todos los paraguayos y paraguayas de a pie que deseamos, repito, desarrollar en este país nuestro proyecto de vida que hoy está truncado
Porque las instituciones, a veces hablamos muy en difícil, Fer, decimos, ¿qué es lo que es la institucionalidad? Le preguntamos a alguien, ¿qué es lo que es la institucionalidad? Y no es otra cosa que aquellas instituciones cumplan el rol para las cuales fueron, digamos, diseñadas. Es decir, que cuando te vayas a un hospital haya medicamentos, cuando te vayas a la justicia encuentres una respuesta, cuando te vayas a la universidad realmente tengas las oportunidades, igual que los otros, de estudiar, cuando te vayas a buscar un trabajo en la función pública puedas acceder sin otro mérito que no sea tu capacidad e idoneidad, que no necesites acostarte con nadie para conseguir un empleo, que no necesites ser padrino, hijo, amigo de algún político para que tu carpeta pueda estar encima, que el acceso a la tierra realmente sea un requisito, que podamos tener todos los paraguayos sin necesidad de recurrir a un presidente excepcional, al vicepresidente de la República o a ningún otro actor político. Eso es la institucionalidad. Por ejemplo, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones construya las rutas, que tu municipio te arregle esa calle, ese camino para que vos puedas transitar libremente y sin romper todo tu vehículo, o que tengas simplemente un transporte público de calidad para que no puedas o no tengas que comprar un auto, por ejemplo. Eso también es institucionalidad. Eso es institucionalidad. ¿Y por qué no tenemos? Porque tenemos dos en nuestra libreta. ¿Qué significa eso? Que nuestras autoridades no se están ocupando de solucionar los problemas que tiene la gente, sino se están ocupando en llenarse los bolsillos y en solamente construir una suerte de secuaces que están ahí reunidos para ver qué es lo que le pueden, qué ventaja le pueden quitar a una licitación, qué ventaja le pueden quitar a cualquier cosa que tocan. Y uno de los indicadores que forma este aplazo del Paraguay es la justicia, Fer, que hoy está un poco en el foco de la tormenta. Sí. Y ya vimos por qué. ¿Y qué es lo que es la justicia? Ayer convocábamos a una manifestación en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué estamos viendo ahí atrás? Y la gente no sabía qué era el jurado. No sabía para qué servía. Alejado, no sabe para qué es lo que sirve, qué es lo que hay por jurado de enjuiciamiento de magistrados o hay por consejo de la magistratura. Porque tenemos hoy que la educación paraguaya, que también está aplazada, en realidad no se preocupa de formar ciudadanos útiles que sean capaces de descifrar cómo funciona una república. ¿Por qué? Porque esta claque, esta casta política nos quiere ignorantes y nos quiere pobres. Por eso no sabemos para qué sirve un jurado de enjuiciamiento, cuando ese es un componente muy importante para controlar la actividad de jueces y fiscales que están tocando expedientes tuyos, que tienen que ver con tu vida, con tu libertad, con tu familia, con tus bienes, con las cosas más preciadas del ser humano después de la vida. La vida, ¿quién los atiende? Los doctores. Pero los doctores hoy no cobran sus salarios. Para ascender dentro de un hospital, lo veíamos hace poco en Lambaré, necesitan arrodillarse ante el presidente del seccional o ante Orlando Arévalo. Y eso disminuye la calidad de atención para los lambareños. Y así se replica en todo el país, Fer. Eso es lo que nos pasa, eso es lo que significa en traducción cristiana y fácil no tener un país institucional y estar hoy aplazados en el ranking de corrupción, donde la justicia es la principal responsable. Porque robos existen en todo el mundo, sinvergüenzas y malhechores también. Lo que no hay en todo el mundo es impunidad. Y nosotros acá tenemos el 99,9% de salir ilesos de un proceso penal. Pocas condenas veíamos. Poquísimas condenas. Por corrupción. Son 10 condenas cuando somos el país más corrupto. ¿Te parece, tipo eso? Y encima son todas condenas residuales. Se robó en el INDER, Instituto Nacional de la Tierra. Hoy el Paraguay tiene un problema terrible de acceso a la tierra. Y apenas le dan 5 años a la persona. O 7 años le dan al secretario que en el jurado de enjuiciamiento de magistrados traficaba con sentencias. Entonces, eso es, la justicia es súper responsable de todo lo que nos está pasando. Pero la solución real es que vayan a la cárcel, porque muchas veces como ciudadanos lo único que queremos es verlos tras las rejas. Y pasa como el caso de Ñoño Núñez, que se fue, ¿cuánto? Meses y volvió a salir. Y la gente se siente decepcionada y dice la justicia no funciona. ¿Es realmente la solución la cárcel directa? ¿O tenemos que empezar a hablar de otra mirada en cuanto a la justicia? No, en realidad, cuando alguien comete una conducta disvaliosa contra un valor de la sociedad, que es la administración honesta de los fondos públicos, porque esa corrupción es la que mata como una bomba atómica.
porque le afecta a muchísima gente. Entonces, lo que nosotros tenemos en el caso de Núñez, por ejemplo, imagínense este exgobernador de un departamento súper pobre, uno de los más pobres del país, que utilizaba el dinero del presupuesto en apuestas de caballo. Él era un ludópata, era un enfermo que utilizaba el presupuesto nuestro, don y doña, para apostar los caballos. Se le condena ejemplarmente, porque pocas condenas de 11 años, pero a través de los vasos comunicantes que hoy existen, probablemente encontremos un WhatsApp, donde se le ordena que antes de Navidad ese señor tenía que estar en su casa y pasa un arresto domiciliario. Eso es un sabor agridulce otra vez. Por supuesto, es una decepción. ¿Y cómo se cambia eso, Fer? Y solamente el pueblo salva al pueblo. Y tenemos que aprender eso, tenemos que ejercitar nuestro músculo cívico. Los grandes cambios no van a venir como soluciones desde las instituciones que hoy están copadas, va a venir desde ese sacrificio y desde ese entendimiento que tenemos que ser los hombres y mujeres que hacemos este país, quienes forcemos que las instituciones funcionen. Ok, tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando de este tema. Vamos a estar viendo también qué es lo que evalúa esta Agencia de Transparencia Internacional, esta organización, para decir hoy Paraguay es el segundo país más corrupto de Sudamérica y el quinto en toda América. Estamos hablando del índice de percepción de la corrupción que publica una organización internacional de transparencia internacional precisamente, en donde nos habla de que Paraguay está todavía ubicado por tercer año consecutivo como el segundo país más corrupto, siendo nada más y nada menos que el primero Venezuela, el segundo ya nosotros a nivel Sudamérica, el quinto a nivel América en general. Tenemos una puntuación que fue degradándose, pero queremos saber qué es lo que analiza esta organización internacional al momento de decir este país tiene mayor nivel de corrupción, este país descendió en su nivel. ¿Qué tipo de corrupción mide este índice? Uno de los aspectos, el soborno. También la malversación de fondos públicos. Y en este punto en particular me quiero detener, en estos dos puntos en realidad, antes de irnos al siguiente, porque dice funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias y capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público. Son algunos de los aspectos, Katia González, que analiza esta organización. Sí, efectivamente, y para que la gente se haga una idea, ¿cuál es el nivel de malgasto? Es decir, el malgasto público que justamente va a parar en sobornos, en funcionarios públicos que utilizan el cargo para su beneficio, según el Banco Mundial y otras organizaciones, es de 2.000 millones de dólares. Lo que nos endeudamos en pandemia, don y doña. O sea que esa plata es la que se va a parar en manos que es plata que nosotros pagamos y que significa cuanto menos una ineficiencia en los servicios públicos proveídos por el Estado. Entonces de ese dinero estamos hablando. Hay una canilla enorme que significa el enriquecimiento de poca gente que constituyen 2.000 millones de dólares. En 5 años, ¿cuántos son? 10.000 millones de dólares. Por eso es tan lucrativo lo que vimos en estos mensajes en donde el hijo del exdiputado Gómez le decía, ya ofreciste por tu banca, le decía. Y le decía y le respondía el otro, ya. 1 o 2 millones de dólares ya le gusta. Ya me gusta este tema, me dijo Hugo Velasco. Claro, ya me gusta este tema. O sea que hoy una banca, según el propios integrantes del Partido Colorado, cuesta entre 1 y 2 millones de dólares. Son 125 millones de dólares si tenemos en cuenta 125 escaños que inyecta de manera absolutamente ilícita para hacerse de un cargo dentro del Congreso. Por eso nuestra lucha es muy desigual, Fernanda. Aquellas personas que queremos llegar realmente con las manos desatadas por medios lícitos, nos resulta casi imposible competir con el dinero mal habido que inyectan en campaña para comprar una banca. ¿Y qué pasa ahí con las instituciones como el TSJE, el financiamiento político, el control que en teoría se hace a eso? Y realmente necesitan ajustar, ¿verdad? Hasta el momento tenemos controles, entre comillas, formal, que no hacen una trazabilidad real, porque una persona que declara que gastó 100 millones de guaraníes, pero hace un acto que congrega a 5.000 personas,
donde se le puso transporte, ahí nomás luego ya se le fue 200 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace el control? ¿Para qué es lo que están los fiscales electorales? Si realmente no van a sancionar, porque son todos cómplices. La verdad es que no funciona la Contraloría, y lo vimos hace poco cuando decía hay que hacer el examen de correspondencia del presidente de la República por su mansión de oro. Nosotros no sabemos cómo una persona en apenas año y medio de ejercer la presidencia hoy puede construir una mansión de esas características, cuando en campaña decía que él era pobre, que él vivía en la casa de su hermano. ¿Y cómo de vivir de arrimado en una casa ajena vos podés tener esa mansión y te desplazás en avión? ¿Y qué decía la Contraloría? Nosotros no podemos hacer nada, porque el examen de correspondencia recién se va a poder hacer cuando él abandone el cargo. La misma cosa con Orlando Arévalo y su mansión con inodoro inteligente. Nosotros le decíamos al director de la Contraloría si esto no constituía una prueba suficiente y cuál era el rol que cumplía la Contraloría para determinar la inconsistencia en los activos del diputado Arévalo, y ellos nos decía que no, que acá ellos no podían hacer nada porque ellos no tenían capacidad de introducir esto como prueba dentro del examen de correspondencia. Es decir, no sirve para nada. Entonces tenemos un esquema diseñado donde no le toquen a los políticos. Los políticos pueden robar tranquilamente, y una fiscalía en donde el propio fiscal general del Estado, en lugar de ponerse al lado del pueblo ante tamaño escándalo que tiene a la ciudadanía decente impactada, porque es impactante que estén manejando así expedientes judiciales vinculados a crímenes y sicariatos de frontera. Y el señor dice, nosotros estamos viendo para abrir una investigación y dennos tiempo, y nos da una cátedra de derecho, cuando lo que necesitamos es que nos mire a las caras y que nos diga, los ciudadanos no están indefensos, estamos para protegerlos. Porque ese es el rol de un fiscal general del Estado, no dar una clase de derecho a quien le importa. Necesitamos un fiscal general con coraje, que sea capaz de ponerse del lado del pueblo paraguayo y decir cuál va a ser la hoja de ruta y el mensaje que va a enviar la Fiscalía como representante de la sociedad al crimen organizado. ¿Qué mensaje mandó Emiliano Rolón al momento de cambiar al fiscal Osmar Segovia y llevarlo a Paraguarí, cuando él fue el que incautó estos celulares, uno de los cuales sale ahora a estas conversaciones? Sí, efectivamente, el mensaje cuanto menos es de complicidad. Porque él decía, yo le estoy cuidando, a nosotros acá nos dijo en una entrevista, yo le estoy cuidando a esta gente, está probablemente su vida hasta corre en riesgo, queremos asegurarnos de que él esté bien, de que su integridad esté a salvo, por eso lo mandamos a otra unidad. Sí, pero acá lo que se olvida es que le mandan para Guarí, ahí le van a, por 500.000, ahí le van a matar más rápido al fiscal. Eso no es cierto, porque imagínense un fiscal especializado, que es el que tiene todo el conocimiento de una causa. Transferir ese conocimiento a una persona nueva no es fácil, porque es una especialidad. Enlentece la causa. Efectivamente. Y si es que realmente, como insinuó en un medio, el fiscal general insinuó que supuestamente estaba comprometida la independencia de este fiscal. Sí. Si eso es cierto, es más grave aún. Porque ya le parece a la policía que cuando se le pilla a un comisario se le traslada de comisaría. El comisario está ahí siendo cabrito, está ahí reduciendo combustible, y en lugar de quitarlo de la policía, porque es un corrupto, resulta que lo trasladan a otra comisaría. El fiscal general del Estado hoy está poniendo en riesgo la integridad de uno de sus agentes fiscales, que ha hecho una de las investigaciones más riesgosas e importantes en la historia democrática. Porque no es fácil investigar a un legislador. Más difícil todavía es investigar a un legislador de frontera. Y más difícil todavía es investigar a un legislador de frontera que, según informes del Brasil, tiene directas conexiones con el PCC, Primer Comando Capital. No es fácil lo que hizo el fiscal. Sin embargo, hoy la respuesta del fiscal general del Estado es no, nosotros estamos haciendo, y estas reorganizaciones tienen que ser cotidianas nomás. No funciona así la cosa, señor fiscal general del Estado. Y usted tiene que explicar, porque si ese traslado se da por un hecho de corrupción, tenemos derecho a saber. Claro. Pero si ese traslado se dio como una represalia de una acción que con coraje ejecuta un servidor público, que es lo que esperamos de nuestros fiscales, es gravísimo lo que hizo Emiliano Rolón. Porque le está dando una señal al resto. Le está diciendo, ojo, acá no queremos gente con coraje. Acá queremos gente sometida.
y a gente que siga órdenes para ver a quién se le va, gente que avise. Porque probablemente para realizar este operativo, tanto el juez Omar Legal como el fiscal Segovia y los otros que le acompañaran tuvieron que manejarse con sigilo, incluso de sus superiores. Sí. Hay otro mensaje más que le quiero hacer una consulta. Hace unos minutos la Fiscalía comunicaba que abrió una causa penal en una unidad penal de Lambaré contra Orlando Arévalo. Hablan de asociación criminal, otros delitos y hasta hablan de la posibilidad de otras personas en la carpeta judicial. En la carpeta penal, digo. ¿Puede ser una buena señal o no? No, grandilocuente anuncio para el blanqueo. ¿Va a ser blanqueado Orlando Arévalo? Va a ser blanqueado. Porque una fiscalía barrial no se puede ocupar de un tema tan complejo. No tiene la infraestructura, no tiene la especialidad. Esto tiene que ser derivado a la unidad de delitos económicos y anticorrupción, donde hay fiscales especializados y donde se tienen por lo menos más elementos de cercanía, con peritos, con personas que realmente puedan realizar. Le va a investigar al zar de Lambaré en Lambaré, pero qué simpático. Le va a investigar en su feudo al señor feudal, donde su esposa es concejal. O sea que esto no puede ser más un chiste mal contado por parte del fiscal general del Estado que no da y no acierta una. Esto realmente debe ser tomado como una cuestión de alta prioridad institucional, tanto por el jurado, por la Corte, por la Fiscalía. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? La vida sigue. Nosotros vamos a seguir haciendo y fingiendo como que nada sucedió. Entonces el jurado, la profesora doctora, agarra y convoca una sesión del jurado en enjuiciamiento y ellos siguen la vida como si nada haya pasado. Y cuando ellos en realidad tienen que explicar por qué alinearon su voto con Orlando Arévalo. Porque Orlando Arévalo no actuó solo. Hay que ver si realmente para alinear sus votos Alicia Pucheta, Derlis Maidana y Enrique Berni a los de Orlando Arévalo, también recibieron un mensaje de Lalo Gómez, recibieron algún incentivo, o realmente son nomás así de vocación oportunista e idiotas para votar, para blanquearle a Estela Mariscano, que nos robó un intendente, inventando una causa. Pero por favor, seamos un poco conscientes. Y realmente por eso la ciudadanía tiene que decir basta, porque nos están tomando de estúpidos. Acá no va a cambiar nada si no protestamos de manera fuerte y conteste con lo que está pasando. Quiero volver un poco al caso Ministerio Público y a quien hasta hace unos años era miembro, nada más y nada menos que en la Fiscalía Adjunta, en el área de antidrogas, Marco Alcaraz. Hoy dio una conferencia de prensa, el actual secretario de Inteligencia se defendió de aquellas conversaciones que tuvo con Lalo Gómez que se filtraron. Esta era la parte de la explicación por lo menos que daba. Justamente a ese ciudadano en general, para que puedan entender y comprender el contexto, como señalé ahora. Le pedí esta oportunidad al señor presidente de poder explicar un poco la situación en la cual se dieron esos mensajes en ese periodo de tiempo que ya fueron expuestos en los medios de comunicación. Si podemos poner ahí. Un poco para hacer la cronología de quién era Marco Alcaraz en el 2017. Y voy a empezar un poco por el caso Spectrum, que así se denomina, es el nombre de ensueño del caso Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. Y quiero empezar con esto. En el 2017, ahí está la fecha en que fue detenido el señor Cabeza Branca en Brasil, en julio del 2017. Eso fue Spectrum, lado Brasil. Si bien la investigación se denominaba de otra forma. En ese momento tomé la decisión y lo comuniqué al señor ministro de la Senat de aquel entonces, Coronel Vera, y pedí una reunión con los agregados de la Policía Federal que estaban destacados acá en nuestra embajada paraguaya, en la embajada brasilera en nuestro país, como para advertirles de que nosotros como país quería tomar la posta. El objetivo de esta iniciativa era poder avanzar sobre las indagaciones patrimoniales. El caso de tráfico, el delito precedente, se produjo en Brasil. El caso de lavado y de bienes se produce en Paraguay. Entonces esa fue la iniciativa propiciada por quien les habla
tomamos esa decisión, avisamos a la gente de la Policía Federal. A partir de ese momento se dio un fluido de relacionamiento con ellos, incluso en un periodo del tiempo ellos vinieron a trabajar a la Fiscalía en la cual nosotros estamos prestando servicio en aquella época, 2017, 2018. Como consecuencia de eso, por el perfil de la fiscal Lorena Ledesma, le asigné esa causa. Ella empezó las indagaciones y en diciembre de ese mismo año le pide un número de causa, porque la causa no es que se inicia y ya avanza hacia una imputación. Entonces pide el número de causa en diciembre del 2017, atendiendo a toda la información que se tenía en ese momento, que tenía mucho que ver con personas físicas y personas jurídicas. Esta es parte de la conferencia, apenas el inicio. Avanzando un poco más, Marco Alcaraz niega haber filtrado información. Sí dice, hubo conversación con Lalo Gómez. Su conversación y su intento de cercanía a nivel de amistad fue muy insistente, pero no pasó de haber enviado estos regalos. Como en aquel entonces miembro y después presidente de la ARP de la Rural allá en Amambay. Y él dice, nunca filtré información sensible. Tampoco le di información del caso Cabeza Branca, me solicitaba. El cambio de Lorena Ledesma no se dio, decía él, entre otras cosas más que dejaba esta conferencia de prensa. ¿Katia? No, la verdad es que acá tenemos que nada más y nada menos que la persona que hoy maneja toda la inteligencia institucional del Estado paraguayo, hoy está sospechado de tener vínculos con una persona que directamente tenía contactos con el primer comando capital. Y viendo un poquito, ¿podemos volver a ese chat que teníamos ahí? Sí, le facilitó reuniones, o sea que no es cierto. Ahora salí de la casa de Marcos, dice, 28 Sí, de mayo de 2019. así mismo. Feliz estoy y su hijo. Me dijo que él leyó la declaración de ese señor, que podemos quedarnos tranquilos, no hay problema, él es amigo. Me dijo que ya le sacó a esa Lorena, que ella desconfía de ella. Pero a Lorena Ledesma, que era la que estaba investigando, le quitan. A Omar Segovia, que era el que estaba investigando, le quitan. ¿Te parece eso normal? Le vamos a mandar, ¿verdad? Porque le gustó, ¿verdad? Aquella vez que le trajo 2 cajas de premium de picaña. Y coinciden las fechas, coinciden porque... Pero quiere también lingüiza, o sea que ya Oyapoma le ha pedido, ¿verdad? De la carne que no puede comer el paraguayo, ahí estaba comiendo. Y es grave, esto es muy grave. Esto amerita que realmente se lo aparte de una institución, repito, que tiene que estar al servicio de la gente. Sea o no cierto lo que él dice. Pero ya está degradada la desconfianza. Efectivamente, esto es cierto, esto viene de un proceso en donde se desencripta un celular, esto no es mentira. Y él dice, ¿verdad? Los chats... Y hay que hacer un seguimiento y una trazabilidad, que era lo que nosotros estábamos pidiendo, porque cada uno de estos pedidos tiene un resultado institucional. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué pidió Lalo? ¿A quién le pidió? ¿Y qué pasó? ¿Le pidió que le quite a Lorena Ledesma? ¿Le pidió? ¿Le quitó? Le quitó. Entonces, ¿qué? 2 más 2, 4. Entonces, acá hay situaciones que son objetivas. Claro. ¿Se le pidió o no se le pidió salvar, en el caso de Arévalo, a Estela Mariscano? ¿Se le salvó o no se le salvó? Se le salvó. Chat verdadero, checklist. Entonces acá estamos teniendo una serie de conductas que surgen de estos mensajes que tuvieron resultados efectivos. Y el tema de la carne premium, yo soy desconfiada, ¿verdad? Y ahora que estoy en mi rol periodístico, Fer, disculpame, pero me agarró el espíritu de la desconfianza, ¿verdad? ¿Vos te acordás cómo en esos chats donde se le destituye a Mario Ferreiro? ¿Qué decía Camilo? Necesito 5 cajas de pollo, decía. ¿Y qué era 5 cajas de pollo? Era plata. O sea, está esa desconfianza también. ¿Y qué puede ser una caja de carne premium? O una lingüiza. Puede ser lenguaje encriptado, claro, donde se estaban intercambiando dinero. Totalmente. Alguien tiene que averiguar, no era 5 cajas de pollo, eso era dinero, hay que darle tantos guaraníes a fulano. Y acá una caja puede significar, no sé, $10.000. Déjenme a mí desconfiar de que eso sea realmente un lenguaje, digamos, donde se esté diciendo que ya se le entregó la plata. Totalmente. Bueno, y esto hace parte también, al fin y al cabo, de los hechos de corrupción que hoy nos ubican en ese ranking en el que empezábamos nada más la conversación. Katia, sabemos que tenemos muchísimas cosas más de qué conversar, seguramente vamos a hacerlo en una próxima ocasión. Te agradecemos muchísimo la visita aquí por el...
19 horas con 55 minutos, 36 grados de temperatura todavía tenemos en la capital y en parte del departamento central. Gracias por la compañía de esta tarde-noche. Nosotros nos vamos despidiendo de Puntos de Vista. Quédense de igual manera en la señal de C9N. Nos vemos mañana. Chau, chau.